Durante mucho tiempo, yo fui el hombre que decía que sí. Decía que sí aunque no quisiera. Decía que sí aunque me doliera. Decía que sí, incluso cuando sabía que ese sí me alejaba de mí mismo. Era casi un reflejo automático. Alguien pedía algo, y antes de pensarlo, ya estaba diciendo, claro, no hay problema. Y por dentro, mientras mi boca sonreía, mi alma susurraba un no que nunca salía. Desde niño aprendí que complacer era sinónimo de bondad. Que el no era una palabra peligrosa. Que decir no podía causar enojo, decepción, rechazo. Y que para ser querido, había que ceder. Así que crecí con la idea de que mi valor estaba en cuántas veces podía decir que sí. Sí, puedo hacerlo. Sí, yo me encargo. Sí, no te preocupes. Y así, con el tiempo, me convertí en ese hombre que todos buscaban cuando necesitaban algo. Pero que nadie buscaba cuando se trataba de preguntar cómo estaba él. Porque mi sí era tan fácil, tan disponible, tan predecible, que empecé a desaparecer detrás de él. Mi vida se convirtió en una sucesión interminable de compromisos que no me pertenecían. Me encontraba en reuniones que no quería tener, en proyectos que no me interesaban, en conversaciones donde no quería estar. Y cada uno de esos sí que salían de mi boca era como un ladrillo más en el muro de mi propio cansancio. Decir que sí se volvió una manera de huir. Huir del conflicto, de la culpa, del rechazo. Huir del simple hecho de tener que sostener mi propio no. Pero nadie me dijo que vivir así también es una forma de decir no. Solo que dicho hacia la persona equivocada, hacia mí. Recuerdo un día en particular. Un martes cualquiera, de esos en que el cuerpo ya se siente viejo de cansancio aunque el calendario diga que todavía eres joven. Había prometido ayudar a un compañero con su proyecto, cubrir una guardia extra, asistir a una reunión familiar esa misma noche. Y todavía, de alguna forma absurda, pretendía tener tiempo para mí. Esa tarde, cuando salí de la oficina, me di cuenta de que no tenía fuerzas ni para disfrutar el silencio del camino a casa. El tráfico parecía una metáfora de mi mente, lento, denso, lleno de cosas que no avanzan. Y en medio de ese caos, mi teléfono sonó. Un número conocido. Otro favor. Otra petición. Otra oportunidad para decir sí. Y lo dije, sin pensarlo. Colgué, y mientras el teléfono descansaba sobre el asiento, una lágrima me cayó sin aviso. No era tristeza. Era cansancio. Era el peso acumulado de todos esos sí que me habían vaciado poco a poco. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa me miró con ternura, pero también con una preocupación silenciosa. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, como siempre. Y ella sonrió con esa mirada que no se cree la mentira pero la respeta porque sabe que aún no estás listo para decir la verdad. Después de cenar, me senté en la oscuridad de la sala. Sin televisión, sin ruido, solo el sonido del reloj marcando el paso del tiempo. Y me pregunté, ¿en qué momento mi vida se llenó tanto de cosas que no quiero hacer? ¿Cuándo fue la última vez que dije no? No lo recordaba. Era como si esa palabra hubiera desaparecido de mi vocabulario. Y en ese silencio, entendí que algo tenía que cambiar. Decir no se convirtió en mi desafío más grande. Era una palabra tan simple, pero tan pesada en mi historia, que me costaba incluso pronunciarla mentalmente. Tenía miedo. Miedo de que la gente se enojara, de que me dejaran de llamar, de que pensaran que era egoísta. Pero también tenía miedo de seguir así, de seguir diciendo sí a todo lo que me drenaba, hasta que no quedara nada de mí. Así que un día, decidí practicar. Comencé con pequeñas cosas, con el no más inocente que encontré. Un amigo me pidió ayuda para pintar su casa un sábado. Y por primera vez en años, respondí. Lo siento, ese día necesito descansar. Mi voz tembló un poco, como si acabara de cometer un pecado. Pero él simplemente dijo, está bien, no pasa nada. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que el mundo se derrumbara. Pero no pasó nada. El mundo siguió igual. Solo que, dentro de mí, algo se había movido. Una pequeña grieta en el muro del miedo. Una brisa de libertad que apenas se atrevía a entrar. A partir de ese día, empecé a observar cómo él no tenía un poder que nunca había entendido. El poder de definirte, de protegerte, de recordarte que no tienes que ser todo para todos. Decir, no, no me hizo menos amable. Me hizo más real, más honesto, más humano. Descubrí que el sí constante no es bondad. Es miedo disfrazado de amabilidad. Y que un no honesto es mucho más respetuoso que un sí cargado de resentimiento. Empecé a darme cuenta de que muchas veces decimos, sí no por amor, sino por miedo a perderlo.
Decimos sí para que no nos rechacen, para que no se enojen, para que sigan pensando que somos buenos, útiles, necesarios. Pero el amor que depende de que digas que sí, no es amor, es dependencia. El verdadero amor, el verdadero respeto, surgen cuando puedes decir no sin miedo a perder al otro. Con el tiempo, el no empezó a sentirse natural. Primero en pequeñas cosas, después en decisiones más grandes. Y cada vez que lo decía, mi voz se volvía un poco más firme, mi espalda un poco más recta, mi vida un poco más mía. Empecé a tener tiempo libre, tiempo para descansar, para leer, para caminar sin rumbo, para escuchar el sonido de mi propia respiración sin sentir culpa. Y fue entonces cuando entendí algo profundo. Decir no, no es cerrar una puerta. Es abrir espacio para que entre el aire, para que entre la vida. Un día, alguien en el trabajo me pidió que tomara un proyecto adicional. Antes de responder, respiré. Miré mis manos sobre el escritorio. Sentí el peso de todas las veces que había dicho sí en automático. Y entonces respondí con calma. No, no puedo hacerlo esta vez. Esa frase, tan sencilla, me liberó de una carga que no me pertenecía. Y cuando terminé la jornada, salí a la calle, respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba ligero. Decir no me enseñó que el respeto empieza por uno mismo. Que nadie puede valorarte si tú no te valoras. Que poner límites no aleja a la gente equivocada, la revela. Y que quien te aprecie de verdad no necesita que te traiciones para quedarte. Con cada no que aprendí a decir, descubrí un pedazo de mi identidad que había estado escondido. Empecé a conocer al hombre que realmente soy, no al que todos esperaban que fuera. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Personas que no entendieron, miradas que juzgaron, silencios que dolieron. Pero aprendí que no todos merecen una explicación, y que la paz interior vale más que cualquier aprobación externa. A veces, decir no te dejas solo por un rato. Pero esa soledad no es pérdida. Es espacio. Espacio para reconstruirte, para escuchar tu propia voz, para reconectar con lo que realmente te hace bien. El no también me enseñó algo más. Que no basta con aprender a decirlo a los demás. También hay que aprender a decirlo a uno mismo. A decir no a los pensamientos que te sabotean, a los hábitos que te apagan, a las excusas que te mantienen pequeño. Decir no a seguir viviendo como víctima. Decir no al miedo de ser tú mismo. Porque a veces, el no más valiente es el que dices frente al espejo. Hoy miro hacia atrás y me pregunto, ¿qué habría sido de mí si nunca hubiera aprendido a decirlo? Probablemente seguiría atrapado, corriendo de un compromiso a otro, midiendo mi valor por la cantidad de personas que lograba complacer. Vacío por dentro, sonriente por fuera. Pero aprendí que cada vez que dices no a algo que te roba energía, le estás diciendo sí a algo que te la devuelve. Aprendí que no puedes construir una vida verdadera si estás demasiado ocupado viviendo la de los demás. Aprendí que el no es una semilla de respeto, y que cada vez que la siembras, florece una nueva versión de ti. Hoy, cuando alguien me pide algo, ya no respondo impulsivamente. Escucho, respiro, y me pregunto si ese sí que está a punto de salir nace del amor o del miedo. Si la respuesta es el miedo, entonces elijo el no, porque prefiero decepcionar un momento que decepcionarme a mí toda la vida. Ahora entiendo que decir no no es rebeldía, es sabiduría, no es egoísmo, es amor propio, no es rechazo, es dirección, y no es pérdida, es libertad. Decir no me devolvió mi tiempo, mi energía, mi descanso, mi claridad. Me devolvió la capacidad de disfrutar lo simple, de estar presente sin sentir culpa, de dormir sin pendientes que no me correspondían. Y si tú, que estás escuchando esto, te sientes como yo me sentí alguna vez, si sientes que vives para complacer, que tu voz se ahoga en lo sí que no quieres decir, entonces quiero que recuerdes esto. Decir no, no te hace una mala persona, te hace una persona libre. Y la libertad siempre asusta al principio. Pero cuando la pruebas, ya no quieres volver atrás. Así que dilo. Aunque tiemble tu voz, dilo. Aunque te dé miedo, dilo. Aunque te miren raro, dilo. Porque cada no que pronuncias desde el corazón es un acto de amor hacia ti. Y ningún amor fuera de ti valdrá la pena si primero no aprendes a amarte dentro. Yo fui el hombre que tenía miedo de decir no. Hoy soy el hombre que encontró su voz en esa palabra. Porque a veces, la mayor afirmación de tu vida nace del valor de una simple negación. No, un no que no cierra puertas,
sino que abre caminos. Un no que no destruye, sino que te reconstruye. Un no que no apaga, sino que enciende lo que realmente eres. O música crece, tono esperanzador, cierre suave. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Cada no que pronuncias desde la verdad es una semilla de libertad que estás plantando en tu alma. Porque al final, aprender a decir no es aprender, por fin, a decirte sí a ti mismo.